Hola, buenos días y bienvenidos todos. Hoy no vengo sola, es un vídeo especial porque voy a estar acompañada, aunque solo sea en formato audio, por un amigo mío que, para los que me sigáis en redes, ya os habré comentado algunas cosas de él. Él es farmacéutico, es licenciado en farmacia y, bueno, viene a ayudarme porque él es conocido en redes sociales como Brujería Ibérica y este tema tiene que ver con redes sociales y con las plantas de las brujas. Y quería que él me diera un enfoque desde el punto de vista más científico porque creo que podía acompañar y complementar un poquito más el enfoque que tengo yo mucho más fitoterapéutico y biológico y de la opinión que yo me pueda haber creado de haber estado recorriendo pues este camino en torno a la brujería sobre el tema de las plantas de las brujas. Así que voy a poneros primero de todo un poquito en situación, ¿de acuerdo? Vamos a empezar hablando de qué surgió todo esto. Pues veréis, hará algunos meses subí unas historias a mi Instagram en el que yo recogía los frutos de mi belladona, porque ya estaban maduros. Y bueno, se formó un revuelo enorme porque había opiniones de todo tipo. Había gente que no sabía qué planta era, había gente que me gritaba alarmado que no me comiera eso, que era venenoso y me iba a morir, había gente que me decía que si realmente tenía algún tipo de uso medicinal, que les diera tips, si es que realmente habían vivido engañados o no tenían suficiente información para utilizarlo de una manera medicinal, ¿no? Que les guiara un poco. Y entre todo ese conjunto de gente, apareció una persona, hay que decir que con buena fe, hay que dejarlo claro, porque fue una persona que dentro de todo fue muy respetuosa y lo dijo con muy buena fe. Me dijo que no enseñara fotos de mi belladona, que no hiciera vídeos de mi mandrágora, que no hiciera vídeos de mi estramonio, de todas esas plantas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ella tenía un argumento, esta seguidora, en la que me decía que, bueno, que se estaba poniendo todo esto muy de moda y que estábamos creando como una obsesión por estas plantas, que son plantas venenosas, que son plantas peligrosas, que no deberíamos tener nada que ver con esto y que cuanto menos se hable de todo esto, mejor. No sé si lo habéis notado, pero todas estas plantas que he ido mencionando, ¿de acuerdo? Belladona, mandrágora, acónito, estramonio, todas, ellas conforman el conjunto de las plantas conocidas como las plantas de las brujas. ¿Por qué? Pues porque eran las famosas plantas que se dice que se utilizaban las brujas para hacer su famosísimo ungüento del vuelo. Por eso estas plantas han cogido, pues, obviamente, esa fama de peligrosidad. Pero no es en vano, estas plantas tienen peligrosidad, son peligrosas todas ellas. Por eso esa seguidora está convencida de que no deberíamos mostrarlo en redes. ¿Qué está sucediendo aquí? Que estamos dando por sentado que no podemos sufrir problemas con plantas que usamos habitualmente, ¿no? Y eso desde el punto de vista de la fitoterapia nos damos cuenta de que no es cierto. Las plantas, con todas nos podemos encontrar con problemas, nos pueden dar problemas. Obviamente, y soy muy consciente y entiendo mucho lo que me decía esta persona, es verdad que hay plantas que para tener unos efectos nocivos o unos efectos secundarios hace falta que tengamos una sobredosificación que equivale a un consumo muy alto de esa planta. No es lo mismo la intoxicación que puedes sufrir con el romero que la intoxicación que te puedes sufrir con la dedalera. Claro, obviamente los niveles van a ser muy distintos, porque para unas vamos a necesitar muchísima cantidad de planta, una cantidad de planta que no vamos a tomar, y en cambio con las otras, a pequeñísimas dosis que nos pasemos de la dosificación adecuada, obviamente pueden ser fatales los resultados. Además, es que de tener una sobredosificación, hay ciertas plantas que solo nos van a dar algunos efectos secundarios desagradables, como vómitos, dolores de cabeza, indigestiones, etcétera, etcétera, mientras que otras, por más poquito que te pases de la dosificación adecuada, las consecuencias pueden ser fatales, te pueden enviar al otro barrio. Entonces yo entiendo la preocupación de esta seguidora, la entiendo porque estas plantas de las que estamos hablando, estas plantas que se usan para el vuelo, todas ellas tienen este nivel de peligrosidad en la que por poco que te pases, el resultado no va a ser feliz. Bueno, no va a ser feliz, puede ser catastrófico. Entonces lo que ella me defendía es que esta
fama que se le ha dado a través de las redes sociales al Poison Path es perjudicial, porque muchísima gente que está desinformada puede llegar a estos conceptos que hace nada no sabían que existían y hacer un mal uso de ellos y acabar por error consumiendo estas plantas o acabar por error intoxicándose. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esta afirmación. Creo que es importante estar informados. Todo lo contrario de lo que ella propone, que la solución respecto a esto es la desinformación, no tener conocimiento. Y si bien es cierto que hay gente que puede cometer grandes errores y poner su vida en riesgo, creo que cada cual es responsable de su cuerpo y de su propio bienestar. Y para evitar errores que puedan conducir a poner la vida de alguien en peligro, es importante estar informados. Desde mi punto de vista, es la desinformación lo que puede causar muchísimos errores que no tendrían lugar de otra manera, estando la gente informada. Y os voy a poner unos cuantos ejemplos. Creo que uno de los casos más famosos que se ha dado al respecto de esto puede ser como hace unos años hubo un grupo de jóvenes que estaban de fiesta y tomaron creo que era una bebida o una sustancia derivada del estramonio. ¿Qué sucedió? Pues que el resultado fue, bueno, fatal, no lo contaron. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la desinformación en este caso y cómo creo yo que se podría haber evitado? Pues obviamente si esta gente estuviera informada de que la peligrosidad que tenía lo que estaban tomando, se lo hubieran pensado 2 veces antes de hacerlo o directamente no lo hubieran hecho. Creo que otro error era considerar que no sabían qué efectos le podría dar el consumo de estramonio y obviamente creer que esto podría ser algo recreativo, que podría darte unos efectos corporales parecido a otras sustancias que son recreativas. Entonces, ese fue un gran error. Sin saber qué es lo que te encontrabas, se dieron cuenta de que no veían esos efectos que ellos deseaban y que ellos buscaban y siguieron incrementando la dosis para tratar de alcanzar ese estado. Desconozco el caso en profundidad, pero básicamente ese es un poco el resumen. En este caso, claramente la desinformación fue el error. Si tuviéramos la misma conciencia sobre las plantas que tenemos sobre las setas, esto funcionaría de una manera distinta. A todos nos ha quedado claro que no podemos coger setas sin conocimiento, que no podemos coger cualquier tipo de setas y cocinárnoslas y hacérnoslas en tortilla, porque sabemos la peligrosidad que hay detrás de todo esto. Si nos calara esa información con las plantas de la misma manera que con los hongos, pues esto nos quedaría en nuestra mente y evitaríamos muchos errores, evitaríamos muchos desastres que de otra manera no sucederían. Pero lo gracioso en todo esto es que la fama se la llevan 4 plantas, pero ¿cuántas plantas más a nuestro alrededor habrá que son peligrosas y de las que ni siquiera reparamos? Por ejemplo, la adelfa. ¿Cuántos de vosotros tenéis adelfa en el jardín? ¿Sabéis dónde hay una planta de adelfa? En el parque de enfrente de casa, en el cementerio del pueblo, en la carretera que queda para conducir al polideportivo. Cualquier cosa. La adelfa, para más que muchos os pueda sorprender, más que una planta decorativa, aparte, es también una planta que tiene pues una gran toxicidad. Y al final nadie se escandaliza porque tengas una adelfa en el jardín. Nadie te va a decir nada porque tengas una adelfa en el jardín, porque es algo que se ha normalizado. Pero en cambio las plantas de las brujas, del ungüento del vuelo de las brujas, se han demonizado y aquí está la cosa, ¿de acuerdo? El peligro siempre está, el peligro siempre va a estar. Desde un resbalón en la ducha, desde que cruces la carretera y tengamos un susto, el hecho de que te pique un animal y te produzca una reacción alérgica que no te esperas, que comas bayas en el bosque y te sienten mal, todo esto nos lo podemos encontrar. Obviamente, el peligro está, pero no por eso no salimos de casa. Lo que quiero decir y lo que os invito a todos es a que tengáis conciencia de lo que hacéis. No podéis dejar de tocar plantas por el miedo de que algún día alguna de esas plantas que toquéis sea venenosa y luego os llevéis las manos a la boca. Tenéis que ser conscientes de que tenéis a vuestro alrededor. El conocimiento es poder. Bueno, hola Judith, respecto a lo que hablamos, te comento. Yo creo que todo lo que gira en torno a las plantas, especialmente las venenosas, hay que considerar 3 aspectos claves, ¿vale? En primer lugar, sobre su seguridad,
la concepción que hay sobre ellas y luego sobre la vía del veneno. En primer lugar, las notificaciones sobre uso indebido de plantas medicinales o de plantas que producen efectos adversos o incluso reacciones tóxicas ocurre sobre todo con plantas que conocemos y que en principio son bastante seguras. La más habitual es el hipérico, que al año causa muchísimos efectos adversos y muchas otras interacciones con medicamentos, ¿vale? Y es una planta que podemos encontrar en cualquier lugar del campo y que socialmente hay una visión muy positiva respecto a esta planta, cuando en la realidad es una planta que produce diversos problemas, no pautada correctamente. Esto nos lleva a la parte del estigma. ¿Por qué una planta como el hipérico, que produce al año muchísimas más problemas de interacciones y interacciones farmacológicas, incluso que las solanáceas, es visto como algo bueno y las solanáceas como algo malo? Bueno, pues todo esto viene a una concepción histórica de cómo concebimos el trabajo con las plantas. Hay una serie de plantas que son plantas oficinales, de ahí viene la terminología en latín, es decir, pensadas o que se encuentra con la finalidad de encontrarse en las boticas, en las oficinas de farmacia, y que hay una parte social que ha promovido que estas plantas sean rechazadas por el pueblo y que solamente grupos de élite, galénicos, farmacéuticos, puedan tener acceso a estas plantas. Por otro lado, hay que dejar muy claro que ninguna planta es segura, no hay seguridad, hay una gestión de riesgo y que solamente con la información y sabiendo lo que contiene la planta y cómo trabajar con ella seremos capaces de gestionarlo. No es malo utilizar el estramonio en la hechicería ni en la brujería, es decir, tú puedes utilizar hojas de estramonio sin llegar a intoxicarte, si las metes en un saquito, si eres lo suficientemente hábil e inteligente de saber cómo trabajar con esto, ¿no? Sin tener ninguna consecuencia perjudicial. Pero para eso hay que poner sobre la mesa el conocimiento que se tiene. Me sorprendió bastante el revuelo que se creó en torno a las bayas, porque he sabido que la mayoría de bayas de las solanáceas contiene sobre todo solanina, ¿vale? Que es un glucoalcaloide. Yo quería comprobar, por eso te pedí las muestras, si en la baya de la belladona contiene esta solanina, como ocurre con la hierba mora. Y bueno, en eso estamos aún, porque no se ha podido detectar. Básicamente por el método que utilizamos, hay que utilizar uno más robusto, pero también viene a comprender que tenemos una visión muy estigmatizante respecto a estas hierbas, ¿no? Su toxicidad y su peligro es algo que se puede gestionar y es algo que se debe gestionar, ¿no? Si realmente tenemos un interés de trabajar con ellas. Y solamente se puede conseguir en base a la divulgación, en base a la lectura y la apertura de mente. Y creo que, una comunidad o un colectivo con una sensibilidad, en teoría, animista, como puede ser los paganos, o la gente que, se puede encuadrar en estos términos, creo que deberíamos ser laxos, o al menos intentar comprender el por qué estas plantas se les ha demonizado y cómo se pueden utilizar con seguridad. Y con esto os animo a que le deis una oportunidad y que reviséis, que os informéis, que es la única forma real de poder comprender y entender estas plantas. Una cosa que os quiero hacer reflexionar a todos al respecto es, ¿verdad que nos metéis en la boca cualquier planta que os encontráis en el bosque? O sea, haciendo broma, pero venga ya, con lo remilgados que somos, que no queremos ni siquiera comer verdura y que nos cuesta probar algo nuevo. No os veo a nadie comiendo pasto del campo, que diría mi padre. De verdad, nos cuesta probar cosas nuevas, nos vamos a poner a probar algo que sabemos que incluso es arriesgado. Es algo que no va a suceder, ¿verdad que no? Y más curioso aún, y más gracioso, me parece que este tema es una preocupación excesiva, porque no veo a nadie que vaya caminando por el bosque y se encuentre una planta de belladona o se encuentre una mandrágora. Obviamente cada una de estas plantas se encontrará en su zona concreta, ¿de acuerdo? Cada una tendrá su hábitat y en ese hábitat muy probablemente conozcan más de esa planta
de lo que nosotros nos esperamos. Es verdad que en el sur de España hay mandrágoras y tú vas paseando y te las encuentras, pero esa gente ya la reconoce, ya sabe que eso no se toca. De hecho, muchas veces ha crecido mucho la fama y el miedo que hay alrededor de una planta, precisamente porque es típica en esa zona. Sí que es verdad, pero la mitad de nosotros que vivimos en ciudades o cerca de ciudades, cuando salimos al campo no nos vamos a encontrar una belladona silvestre. Ojalá, sería un honor poder verlas, pero no es algo que vayamos a encontrar. Pero al contrario de lo que nos esperamos, vamos a estar rodeados de muchas otras plantas que pueden ser tóxicas o potencialmente tóxicas y a las que no les vamos a dar ninguna importancia y nos alteramos por unas, pero no nos alteramos por otras, y siempre tenemos ese doble rasero. Bueno, hay que puntualizar que el estramonio sí que os lo vais a encontrar, seguramente os lo vais a encontrar por todas partes, porque es una planta que le gusta crecer descampado allá que voy, por todas partes, pero también os aseguro que por lo que pinchan sus cápsulas y por cómo huelen sus hojas, no os invita a meteroslo en la boca bajo ningún concepto, no es agradable. La flor es muy bonita, pero no es agradable de... No, lo veríais como un arbusto. ¿Qué hace este arbusto aquí? No se le suele dar como gran presencia, no se le suele dar gran respeto. Es una planta de descampados, de playas, de zonas de ribera, no se le da como mucho prestigio. Creo que esta es la clave, demonizamos unas plantas y otras no se han llevado la fama, pero siguen siendo igual de peligrosas. Siguiendo con el ejemplo de la Delfa, sin ir más lejos, ¿cuántas veces al año pasan accidentes graves por el hecho de que gente con los restos de la poda los almacena con el resto de madera y los utiliza para hacer barbacoas, los utiliza para hacer fogatas, y nos encontramos una triste historia con un final que no se puede ni contar, un final que no acaba bien para nadie? Pues porque debido a la combustión, debido al humo que sale de esa madera, la combustión acaba pues intoxicándolos a todos y adiós. Eso se debe a la desinformación. Si la gente supiera estas cosas, la gente no se pondría en peligro de esta manera. La gente ni le pasaría por la cabeza. Creo que el mejor ejemplo que os he podido poner ha sido el de las setas. Todos tenemos muy claro el cuidado que tenemos que ir con ellas y no nos ponemos en riesgo innecesariamente. Con esto debería ser lo mismo. Yo lo veo así. Pero me gustaría invitaros a que comentaréis en los comentarios, nos dejaréis vuestra opinión, obviamente siempre con respeto. Yo os voy a leer en comentarios. Creo que es importante que hablemos de estas cosas porque yo no tengo la verdad absoluta, yo no tengo la verdad ni el conocimiento de todo y se me pueden escapar muchas cosas. Así que cualquiera que quiera comentar, será bien recibido su comentario, como siempre he dicho, con respeto, y que espero que os haya gustado muchísimo la intervención de mi amigo Brujería Ibérica, que os lo dejo, os recuerdo, en la cajita de descripción, y también os dejo mis redes sociales, que os he estado informando últimamente de que he estado haciendo cambios, y es que están triunfando mucho últimamente los reels que estoy haciendo en los que hago una pequeña narración sobre mi novela Viterna, ya la conocéis, y mezclando imágenes y música. Esto ha tenido una muy buena acogida, estoy muy contenta, disfruto mucho de hacerlos, vosotros os encanta escucharlos, los compartís, los comentáis y está siendo, vamos, una experiencia estupenda que me encanta compartir con todos vosotros y que voy a seguir creando, aparte de otro contenido como veníamos haciendo anteriormente. Así que si queréis apoyarme, nada, pues podéis seguirme por allí y suscribiros si no estáis suscritos. Dejadme comentario, como siempre, campanita, todas esas cosas que os dicen, esas son las maneras que tenéis de apoyarme. Deciros que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y que nos vemos próximamente. Adiós.